Vamos a leer rápidamente en Lucas capítulo 12, uno de los pasajes, considero que es uno de los pasajes que más me encanta de la Biblia. He encontrado tanta verdad en este pasaje. De hecho, es un pasaje donde usted va a encontrar a Jesús hablando todo el tiempo. Jesús habla todo el tiempo. Y quiero que lo leamos juntos, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Lucas capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a leer todo el pasaje porque vamos a sacar de allí lo que Dios nos va a hablar en esta mañana. Lo que Dios nos va a hablar en esta mañana son 7 instrucciones. Ojo con esto, 7 instrucciones, 7 principios, 7 mandamientos o instrucciones que Dios nos va a entregar, nos va a dar hoy a cada uno de nosotros. Y ya se van a dar por qué son esas instrucciones. Dice Lucas capítulo 12, voy a leer la versión TLA. Versión TLA dice así: mientras muchísimas personas rodeaban a Jesús y se atropellaban unas a otras. Lucas 12 del 1 en adelante. Dice, Él les dijo a sus discípulos, ojo con esto, presten toda su atención. Lucas 12:1. Dice, mientras muchísimas personas rodeaban a Jesús y se atropellaban unas a otras, Él les dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos. Tengan cuidado de las mentiras que enseñan los fariseos. Ellos engañan a la gente diciendo cosas que parecen verdad, porque todo lo que esté escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Lo que ustedes digan en la oscuridad se sabrá a plena luz del día. Lo que digan en secreto lo llegará a saber todo el mundo. Versículo 4 dice, amigos míos, se refiere a sus discípulos. No tengan miedo de la gente que puede quitarles la vida. Más que eso no pueden hacerles. Tengan más bien temor de Dios, pues Él no solo puede quitarles la vida, sino que también puede enviarlos al infierno. A Él sí deben tenerle miedo. Versículo 6. 5 pajaritos apenas valen unas cuantas monedas. Sin embargo, Dios se preocupa por cada uno de ellos. Lo mismo pasa con ustedes. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen. Por eso, no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajaritos. Versículo 8, aleluya. Versículo 8 dice, si ustedes les dicen a otros que son mis seguidores, yo, el Hijo del Hombre, les diré a los ángeles de Dios que ustedes en verdad lo son. Pero si le dicen a la gente que no son mis seguidores y me niegan, yo les diré a los ángeles de Dios que ustedes no lo son. Versículo 10. Si ustedes dicen algo contra mí, que soy el Hijo del Hombre, Dios los puede perdonar. Pero si dicen algo malo en contra del Espíritu Santo, Dios no los perdonará. Versículo 11. Cuando los lleven a las sinagogas o ante los jueces y las autoridades para ser juzgados, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a defenderse, porque en el momento preciso el Espíritu Santo les dirá lo que deben decir. Versículo 13. Uno de los que estaban allí les dijo a Jesús, Maestro, ordénale a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me dejó nuestro padre. Jesús le respondió, a mí no me corresponde resolver el pleito entre tu hermano y tú. Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. En la versión Reina Valera, este pasaje me encanta, este versículo me encanta porque dice que no por tener muchas posesiones tú vales más o tú eres una persona importante. Versículo 16 del capítulo 12 de Lucas dice, y enseguida Jesús les puso este ejemplo. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo, ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos mucho más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré, ya tienes lo suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que pueda. Pero Dios le dijo
qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Versículo 21. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Versículo 22. Después Jesús les dijo a sus discípulos: no se pasen la vida preocupados por lo que van a comer o beber, o por la ropa que van a ponerse. La vida no consiste solo en comer, ni el cuerpo existe solo para que lo vistan. Miren a los cuervos. Ellos no siembran, no cosechan, ni tienen graneros para guardar las semillas. Sin embargo, Dios les da de comer. Recuerden que ustedes son más importantes que las aves. Versículo 25. ¿Creen ustedes que por preocuparse mucho vivirán un día más? Si Dios ni siquiera ni siquiera esto pueden conseguir, ¿por qué se preocupan por los demás? O por lo demás, digo. Versículo 27. Aprendan de las flores del campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos y sin embargo les aseguro que ni el rey Salomón con todas sus riquezas se vistió tan bien como ellas. Versículo 28. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿no hará acaso mucho más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Versículo 29. No se desesperen preguntándose qué van a comer o qué van a beber. Solo quienes no conocen a Dios se preocupan por eso. Dios, el Padre de ustedes, sabe que todo eso lo necesitan. Versículo 31. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Todo lo demás, Él se lo dará a su debido tiempo. En la versión Reina Valera del 60 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Versículo 32. No tengan miedo. Y mire lo que dice el versículo 32, no tengan miedo, mi pequeño grupo de discípulos, mis hijitos lindos. Dios, el Padre de ustedes, quiere darles su reino. Vendan lo que tienen. Está hablando a sus discípulos, por favor lea bien. Él está hablando a sus discípulos de la manera más hermosa posible. Y dice, vendan lo que tienen. Repartan ese dinero entre los pobres, fabríquense en bolsas que nunca se rompan y guarden en el cielo lo más valioso de su vida. Allí los ladrones no podrán robar ni la polilla podrá destruir. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Versículo 35. Ustedes tienen que estar siempre listos. Deben ser como los sirvientes de aquel que va a una fiesta de bodas. Ellos se quedan despiertos con las lámparas encendidas, como predicaba ayer nuestra hermana Aidecita. Antier, nuestra hermana Aidecita dice que va a una fiesta de bodas. Ellos se quedan despiertos con las lámparas encendidas, pendiente de que su dueño llame a la puerta para abrirle de inmediato. Qué felices serán cuando llegue el dueño de la casa en la noche o en la madrugada. Les aseguro que el dueño hará que sus sirvientes se sienten a la mesa y él mismo les servirá la comida. Versículo 39. Si el dueño de una casa supiera a qué hora se va a meter un ladrón, lo esperaría para no dejarlo entrar. Ustedes deben estar listos porque yo, el Hijo del Hombre, vendré a la hora que menos lo espere. Pero entonces le preguntó, Pedro le pregunta y le hace una pregunta en el versículo 41, le dice, Señor, discúlpame, ¿esa enseñanza es solo para nosotros, los discípulos, o para todos los que están aquí? El Señor Jesús le respondió, el sirviente responsable y atento es aquel a quien el dueño de la casa deja encargado de toda su familia para que le sirva la comida a tiempo. Qué feliz, bienaventurado es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes. Les aseguro que el dueño hará que ese sirviente administre todas sus posesiones. Pero supongamos que el sirviente piensa, mi amo salió de viaje y tardará mucho en volver. Entonces comienza a golpear a los otros sirvientes, a sus consiervos, a sus consiervas, a comer, a beber hasta emborracharse. Cuando vuelva su amo, en el día y la hora en que menos lo espere, lo castigará como se castiga a los sirvientes que no obedecen. Versículo 47. El sirviente que, conociendo la voluntad de su señor, las órdenes de su dueño, no las cumplió, recibirá un castigo severo. Pero el sirviente que sin saberlo hace algo que merece castigo, recibirá un castigo menor.
Dios es bueno con ustedes y espera que ustedes lo sean con Él. Así como Él se muestra muy generoso con ustedes, también espera que ustedes les sirvan con la misma generosidad. Versículo 49, yo he venido para encender fuego en el mundo y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo, pero primero tengo que pasar por una prueba muy difícil, hablando Jesús de su muerte, y sufro mucho hasta que llegue ese momento. Versículo 51, ¿creen ustedes que vine para establecer la paz en este mundo? Dice el Señor Jesús. No, yo no vine a eso, vine a causar división. En una familia de 5, 3 estarán en contra con los otros 2, el padre y el hijo se pelearán, la madre y la hija harán lo mismo, y la suegra y la nuera serán enemigas. Versículo 54, Jesús le dijo a la gente, cuando ustedes miran hacia el oeste y ven una nube en el cielo, dicen claro que va a llover, y en verdad llueve. Y si ven que sopla viento desde el sur, dicen va a hacer calor, y así pasa. ¿A quién tratan de engañar? Versículo 56 dice, a ustedes les basta mirar el aspecto del cielo y de la tierra para saber si el tiempo será bueno o malo, pero miran lo que yo hago y no son capaces de entender que son señales de Dios. Versículo 57 dice, elige hacer lo correcto. Si alguien te acusa de hacer algo malo en su contra, arregla el problema con esa persona antes de que te entregue al juez. De lo contrario, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel, y te aseguro que solo saldrás cuando hayas pagado hasta el último centavo. Bendito sea el Señor que nos habla a través de su propia palabra. Maravilloso. Este pasaje de la Biblia me encanta. Es uno de los pasajes que más me gusta estudiar, que más me gusta leer. ¿Por qué, amigos? Porque es un pasaje dirigido a los discípulos del Señor, a aquellos que estaban preparándose para servir a Dios. Escuchen esto. En este pasaje, el Señor me habla y me dice, May, en este pasaje vas a encontrar la verdadera riqueza de la vida. ¿Y en qué consiste la verdadera riqueza de la vida? El Señor me habló muy profundamente en mi corazón, estando en mi cama acostado, y el Señor me dijo, en este pasaje encontrarás los 7 principios, las 7 instrucciones que te voy a dar, y en qué consiste la verdadera riqueza de la vida. Así que si usted quiere anotarlo, es así. La verdadera riqueza consiste en estas 7 instrucciones. La verdadera riqueza de la vida consiste en las siguientes 7 instrucciones. Número 1, vamos a verla rápidamente. 7 instrucciones. Número 1, está en el versículo 4 en adelante. Dice así: no tengan miedo de la gente que puede quitarles la vida. Tengan más bien temor de Dios, pues Él no solo puede quitarles la vida, sino que también puede enviarlos al infierno. A Él sí deben tener miedo. 5 pajaritos apenas valen más que unas monedas, sin embargo Dios se preocupa por cada uno de ellos. Lo mismo pasa con ustedes. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen, por eso no tengan miedo del coronavirus. Ustedes valen más que muchos pajaritos. ¿De cuál es la primera instrucción para sus discípulos? Número 1, lo más importante no es tenerle miedo al mundo, a las cosas del mundo y a lo que el mundo trae, a las pruebas que el mundo trae. Lo más importante y por lo que usted más debería preocuparse, de acuerdo a este pasaje, Lucas capítulo 12 del 4 al 7, dice: tengan temor a Dios. ¿Tengan qué? Temor a Dios. El temor del Señor. Dios nos está enseñando su temor, su respeto. Fíjese que no tiene nada que ver con tenerle miedo a Dios. No tiene nada que ver con decir que Dios me va a matar o que me va a partir un rayo por 2. No se trata de eso. Se trata de tenerle respeto, de respetar su persona, de respetar su presencia, de respetar su palabra, de reverenciarlo a Él por encima de lo que sea. ¿Saben? A veces reverenciamos más ese virus, hasta el punto donde de lo único que hablamos es del coronavirus. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mirada, las noticias que más escuchamos no son las buenas noticias. La palabra santa de Dios que inunda nuestro corazón, sino única y exclusivamente en tiempos como estos, coronavirus. Tremendo. Ese virus es más corona para muchos de los que está aquí que Dios mismo.
Y Dios te dice, si de algo te has de preocupar, iglesia, es en temerme, en conocerme, en respetarme, en darme la honra, en darme la posición. Eso es temor de Dios. Temor de Dios tiene que ver con la obediencia que tú le brindas a Papito Dios. Así que encontramos en el capítulo 12 de Lucas, del versículo 4 al 7, encontramos la primera instrucción que Dios nos da para tener la verdadera riqueza de la vida. ¿Y en qué consiste? Número 1, en temer a Dios. Esa es la verdadera riqueza de la vida. Número 2, vamos a avanzar. Número 2. En el versículo 8 en adelante, versículo 8 al 12, usted va a encontrar a Jesús diciéndole a sus discípulos, si ustedes le dicen a otros que son mis seguidores, yo les diré a los santos ángeles de Dios que ustedes en verdad lo son. Eso quiere decir que si ustedes le cuentan y dan a conocer a Jesús, que es la segunda instrucción, el segundo mandato, la segunda instrucción es dar a conocer a Jesús. Y dar a conocer a Jesús es lo segundo que Dios quiere que nosotros hagamos para entender que en eso consiste la verdadera riqueza de la vida. ¡Qué maravilloso! Y si nosotros, les aseguro que Él nos tendrá en cuenta, porque el que niegue a Jesús aquí en la tierra, a través de sus acciones, a través de sus palabras, a través de su diario vivir ahí frente a la casa, frente a su esposa, frente a sus hijos, frente a la gente que lo conoce, entonces la Biblia dice que Jesús también te negará delante de sus santos ángeles y delante de su Padre que está en los cielos. La verdadera riqueza de la vida consiste, número 1, en temer a Dios. Número 2, en darlo a conocer. Aquí yo no le estoy hablando a novatos. Aquí yo no le estoy hablando a personas que vienen una vez a la iglesia, 1 o 2 veces. Aquí le estoy hablando a discípulos. El mensaje que Dios me permitió darles a ustedes, no sé hace cuánto, estaba hablando de la perspectiva de un discípulo. En eso consiste la verdadera riqueza de la vida. No sé si alguien me pueda ayudar silenciando algún micrófono que por ahí está. Escuchen esto. Número 3. La verdadera riqueza de la vida consiste, número 3, está en el versículo 13 en adelante, usted lo va a encontrar. Y aquí lo dice. Y Jesús aquí se refiere a un rico que es bien tonto. De hecho, pone una parábola. Habla acerca de un rico que es tontico, que piensa que por lo que tiene puede ganarse el cielo. Sí, pero así no funciona la vida. Entonces uno de los que estaba allí le dijo al Señor, dígale a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me corresponde. Tremendo. Jesús le dice, a mí no me corresponde resolverle sus problemas económicos, sus pleitos económicos. Entonces Jesús les enseña, les pone un ejemplo. Y este rico dice que él no sabía dónde guardar todo lo que había realizado. ¿Sí? Toda la cosecha que tenía, y dice que él iba a destruir sus viejos graneros y mandar a construir unos mucho más grandes, y que iba a guardar todo lo que había cosechado allí, y entonces que iba a vivir muchos años. Y tarareó la canción de Marc Anthony que dice, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Él estaba tarareando esa canción. Entonces él dice, ya tengo suficiente para vivir muchos años, para comer, beber, divertirme, disfrutar de la vida de lo más que pueda. Pero Dios le dijo, qué tonto eres. ¿Saben? Increíblemente desde el cielo se escucha esa voz para muchos. Qué tontos somos. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo lo que has guardado. Así le pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos y se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son los más pobres. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a la iglesia de los últimos tiempos? El Señor le dice en Apocalipsis, tú piensas que eres rico, pero en realidad eres un pobre desventurado. Piensas que tienes todo el cielo comprado, pero de esto no se trata. La verdadera riqueza de la vida, número 3, consiste en confiar en Dios y en reconocerlo como nuestro único Rey. Eso lo dice el versículo 31. Usted lo leyó conmigo. Es uno de los versículos más recordados de la Biblia. Busquen a Dios primeramente y lo demás
será añadido. Lo más importante es que ustedes reconozcan a Dios como único Rey. Todo lo demás, Dios se los dará a su debido tiempo. Entonces, la instrucción número 3 es confiar en Dios y reconocerlo como nuestro único Rey. Es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es entender que Él es lo número uno y que en Él debemos tener puesta nuestra esperanza y nuestra confianza, no en lo que llena nuestros bolsillos y nuestra billetera, porque aquí habemos muchos que no tenemos plata ni oro, pero tenemos algo mucho más grande, como dijo Pedro y Juan: de lo que tengo te doy. Hay gente que piensa que por el dinero que tienen son más importantes y miran por encima del hombro a otros. Qué tremendo esto. Y lo más terrible es que hacen parte de los seguidores de Cristo. Número 4. Aquí ya no nos va a gustar tanto el mensaje. Pero este mensaje yo tengo que dárselo a usted, porque fueron 7 cosas que el Señor me enseñó y me dijo: May, yo necesito que las reproduzcas. Número 4, no nos gusta tanto esto, pero necesito enseñárselo. El número 4 está en el versículo 32 y 33. Dice: no tengan miedo. Mire cómo empieza el pasaje. Dice: no tengan miedo, mi pequeño grupo de discípulos. A ustedes les habla Dios y a mí me habla Dios, que soy su discípulo. Y Dios dice: Dios, el Padre de ustedes, quiere darles su reino. Pero mire, aquí casi ya no nos gusta el mensaje, porque el versículo 33 dice: vendan lo que tienen, repartan ese dinero entre los pobres, fabríquense bolsas que nunca se rompan y guarden en el cielo lo más valioso de su vida. Allí los ladrones no podrán robar ni la polilla podrá destruir. Entonces, número 4 de la verdadera riqueza de la vida, número 4 consiste en repartir y dar. A usted y a mí no nos gusta eso, pero nos gusta amontonar, nos gusta hacer casa, carro y beca. Nos gusta tener mucho y no somos contentos con lo que tenemos y menos damos de lo que tenemos. Pero la verdadera riqueza de la vida consiste en que de lo que Dios te da, de eso repartes, de eso das. Y no te quedas con nada, porque sabes que tu tesoro no está en la tierra, sino que tu tesoro está en los cielos. Que lo diga la gente que ha estado padeciendo hoy mismo, a punto de morir. ¿Dónde quedan sus riquezas y sus cosas? Esto es una gran enseñanza de la vida. El Señor te dice: nunca consistió en tener, siempre consistió en que lo que tienes que repartirlo y darlo. En eso consiste. El verdadero discípulo entiende esto y sabe que su reino no está aquí. Y sabe que no consiste en hacer cosas aquí, consiste en hacer cosas para el allá, porque nuestra vida aquí es muy corta, amigos. Se mueren a los 30, se mueren jóvenes, no han empezado a vivir y se mueren. Entonces, el Señor dice: hagan cosas para allá, no para aquí. Número 5. La verdadera riqueza de la vida está en el versículo 34. Léalo usted mismo. Versículo 34 de la traducción lenguaje actual dice: recuerden, discípulos, que la verdadera riqueza de la vida consiste en obedecerme de todo corazón. Yo quiero dedicarle este pasaje. Versículo 34 dice: la verdadera riqueza de la vida consiste, número 5, en obedecerle de todo corazón. Número 6. Me encanta, del versículo 35 al 48 ya Jesús entra en materia con sus discípulos. Ya les da instrucciones un poquito más específicas a aquellos que les sirven. Y les dice así: desde el versículo 35 en adelante al 48, el Señor le habla a los siervos. Si usted se considera siervo del Señor, Él le habla a usted. Ustedes tienen que estar siempre preparados, listos. Deben ser como los sirvientes, así como aquellas vírgenes que se prepararon, que estuvieron atentas, esperando a que el novio llegara para que pudieran estar allí preparadas con sus lámparas encendidas, pendientes de que su dueño llame a la puerta para abrirle de inmediato. Bienaventurado, dice, bienaventurado es aquel siervo que cuando su Señor venga
le halle haciendo así. Versículo 42 y 43 lo dice. Qué feliz es ese sirviente que cuando su Señor venga lo encuentre cumpliendo sus órdenes. Entonces la instrucción número 6 quiere decirnos el Señor que la verdadera riqueza de la vida consiste en servirle con toda diligencia, con toda responsabilidad, con toda disposición, porque la insensatez de la que habla la palabra de Dios acerca de las vírgenes insensatas es irresponsabilidad. No tiene nada que ver con otra cosa, tiene que ver con ellas eran siervos y siervas pendientes, pero les pasó algo, es que no fueron responsables, no tuvieron total diligencia, no tuvieron total disposición, no fueron generosos como Dios nos manda a ser generosos. Ahí lo dice en el versículo 48. Entonces, la verdadera riqueza de la vida consiste en estar siempre listos, en estar siempre atentos, en estar siempre obedientes, en vivir en justicia. Número 7, este es el último. Número 7, vivir en justicia y en buenas relaciones. Lo vamos a encontrar desde el versículo 49 hasta el 59, ya que termina el pasaje bíblico. Y el número 7 es vivir en justicia, en tener buenas relaciones. Fíjese que la palabra justicia viene de buenas relaciones, de lo que usted puede hacer por y para otros. Desde el versículo 49 el Señor les da la instrucción, porque Él dice que yo no he venido para encender fuego yo he venido para encender fuego en el mundo. Probablemente Jesús se está refiriendo aquí al juicio final. Y es el momento donde Dios separará a los buenos de los malos, como lo hablábamos anoche. Separará allí, como dice Mateo 25, a la paja y al trigo. Como se separa la paja del trigo, así Dios separará. Y estos últimos, dice, serán lanzados a un fuego que nunca se apaga. Está hablando de lo que sucede con aquellos que predican el mensaje, de la división que hay en pensamientos. Porque hay gente que va a creer y otros que no van a creer, y aún los de su propia casa se levantarán contra los que creen. Pero usted tenga paciencia y confía en el Señor, haga la obra juiciosamente. Porque aunque por causa del mensaje haya tribulación o hayan tantos problemas y tantas cosas y la gente no tenga paz y no encuentre paz, el mismo mensaje hará la obra. Y las señales de Dios consisten en que a veces nosotros sabemos distinguir entre varias señales, si llueve o si va a ser frío o si va a ser calor, pero no sabemos distinguir los últimos tiempos. Y el Señor nos está enseñando a distinguir los últimos tiempos, amados. Y el Señor viene pronto, por eso Él quiere que elijamos hacer lo correcto. ¿Y saben qué es elegir hacer lo correcto? Número 1, vivir en justicia, en buenas relaciones, en perdonar, en saldar todas tus deudas. La Biblia dice en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¡Qué maravilloso! O sea que número 1, en vivir en justicia tiene que ver en vivir en perdón constante. Si hay alguno aquí que no ha perdonado aún a alguien, te aseguro que el Señor vendrá pronto, y si tú no te pones de acuerdo con la persona a la cual heriste y no se perdonan los unos a los otros, te quedarás, no harás parte del reino. Porque vivir en justicia es en vivir en buenas relaciones, en perdonarnos los unos a los otros. Y yo conozco personas aún de este mismo grupo que todavía tienen odio, rencor en su corazón, y la mayor enfermedad no es tener coronavirus, la mayor enfermedad es tener orgullo en el corazón. Y número 2, dentro del vivir en justicia, es elegir hacer siempre lo correcto. Y yo creo que esto es
más que claro este pasaje de la Biblia, Lucas capítulo 12. La verdadera riqueza de la vida, vuelvo a repetirlo, consiste, número 1, en tenerle temor a Dios. Número 2, en dar a conocer a Jesús. Número 3, en confiar en Dios y reconocerlo como nuestro único Rey. Número 4, en repartir y dar. Número 5, en obedecerle de todo corazón. Número 6, en servirle con total diligencia, responsabilidad, disposición y generosidad. Número 7, vivir en justicia y en buenas relaciones.